Objetivo, proponer ideas y una gestión para un mejor país en base al fortalecimiento de la democracia y dando certezas sobre el nuevo proceso constituyente, entre otros aspectos que queremos conocer en esta entrevista con el senador Matías Walker. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Gonzalo, muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, a ver, quiero comenzar preguntándole por qué o qué fue lo que finalmente lo hace tomar la decisión de dejar la democracia cristiana después de casi 30 años de militancia. Bueno, una decisión muy difícil, muy meditada. Yo no me hice militante en la democracia cristiana, yo nací en la democracia cristiana prácticamente, estoy militando de primer año de universidad y fue una decisión difícil, pero lo hicimos en la convicción de que había un proyecto colectivo que necesitaba el país. Creo que Chile requiere un partido de centro, sin complejos, que represente al sentido común ciudadano, a la gente que quiere cambios, que quiere un país más justo, pero que no quiere tirar la casa por la ventana, que no quiere refundar el país, sino que avanzar en reformas que son importantes para tener un país que vuelva a crecer, un país más seguro, para ver cómo podemos detener esta alza en los delitos más violentos, que pueda, en definitiva, volver a reducir la pobreza, como lo hicieron los gobiernos de centro izquierda. Y creo que la democracia cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, dejaron de representar a ese centro político, a ese electorado ¿Se que izquierdizaron? más se izquierdizaron, y se vio en la actitud que tuvieron estos partidos frente al plebiscito del 4 de septiembre. Apoyaron una mala propuesta constitucional que de alguna manera no le hizo sentido al país, con todo tipo de autonomías territoriales indígenas, con varios sistemas de justicia, que en vez de establecer contrapesos al poder, permitía la reelección del presidente de la República, y se demostró que estos partidos de alguna manera abandonaron el centro político, se refugiaron en teorías refundacionales, probablemente por adherirse a un gobierno, acceder a cargos de gobierno. Y bueno, desde el centro y la centroizquierda hubo otros que nos unimos para levantar la opción del rechazo, aun cuando esto tuviera costos. De hecho, pidieron la expulsión nuestra en la democracia cristiana junto con el presidente Eduardo Frei, y finalmente tomamos la decisión de darle a quienes se consideran de centro y que están orgullosos de lo que ha sido la tradición de los gobiernos de centro izquierda, una opción política. ¿Cuál es el eco que ha tenido este anuncio, verdad, de esta formación de este partido de demócratas, sobre todo dentro de los miembros aún de la democracia cristiana que a lo mejor podrían descolgarse cautivados por esta propuesta, por esta proposición distinta, más de centro? ¿Usted cree que va a haber una salida importante de gente de la DCA a acompañarlos? ¿Qué ha pasado en estos primeros días? Sí, yo creo, Gonzalo, que eso va a ocurrir. Algunos militantes de la democracia cristiana, diputados, dirigentes, nos dicen: mira, nosotros queremos dar la pelea dentro de la democracia cristiana. Y yo le digo a mi amigo: ese es el problema, que la democracia cristiana, que ha sido mi partido de toda la vida, ha hecho noticia por las peleas y no por las propuestas al país. Entonces nosotros desde este espacio nuevo queremos convocar no solamente a quienes han militado en la democracia cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, con quienes conformamos este nuevo partido Demócratas, sino también a muchos ciudadanos independientes. Por ejemplo, se nos unió el movimiento 50+1, liderado por Jorge de la Carrera, un movimiento ciudadano que ha hecho propuestas con profesionales jóvenes para fortalecer la democracia, para tener una democracia más representativa, para mejorar las instituciones, la modernización del Estado. Ellos iban a formar su propio partido. Nos dijeron: ¿saben qué? Queremos unirnos a ustedes. Acá hay dirigentes sindicales, por ejemplo, Alejandro Steiner, que viene de la Unión Central del Trabajo, de la UNT. Está, por ejemplo, Hugo Manzi, del dúo Natanilo. O sea, hay gente que viene del mundo de la cultura,
del mundo sindical, del mundo gremial, del mundo independiente, y que le dan una amplitud y una riqueza muy importante a este nuevo partido Ahora, Demócratas. senador, no son los únicos que están buscando, ¿verdad?, representar a ese centro. Está Amarillos, está el Partido de la Gente. ¿Qué tienen ustedes de diferente? ¿Cuál va a ser un poco, cree usted, el factor diferenciador que les permita ser más atractivos al momento de convocar que esas otras dos opciones? Sí, qué bueno, Gonzalo, primero que haya varios partidos que se identifiquen con el centro político. Creo que eso es importante. Yo recuerdo que Pablo Longueira, el líder de la UDI, hace algunos años decía, el centro no existe, ¿te acuerdas? Y yo creo que estaba profundamente equivocado. Y si hay algo que demostró el resultado del plebiscito el 4 de septiembre es que el centro político volvió en gloria y majestad de la mano del voto obligatorio. El 62% no es de derecha, que es lo que le hemos explicado al senador Francisco Buenchumilla y a otros que trataron de ponernos una etiqueta a los que estuvimos por el rechazo y que lo hicimos bajo la convicción de que Chile requiere una nueva constitución, pero una buena constitución que logre unir a los ciudadanos. Con Amarillos, por ejemplo, no me cabe duda que el día de mañana podemos formar una misma coalición política, un espacio político. Ahora, nosotros quisimos formar un espacio más amplio, lo conversamos con mucha gente, nos decían que el nombre Amarillo no les gustaba y que querían formar parte de un espacio más amplio desde el punto de vista de las trayectorias, de las vertientes políticas, ideológicas, del mundo independiente, del mundo gremial, liderazgos geográficos. Por ejemplo, Carolina Latorre, vicepresidenta del partido, ella es de Calama, fue concejal de Calama, estoy seguro que va a ser una tremenda alcaldesa. Tenemos a Camila Avilés, que es concejala de Renca. Tenemos muchos concejales, mucha gente que está en el trabajo territorial día a día, y eso le da una impronta y una amplitud muy importante a nuestro partido. Siempre las comparaciones son odiosas. Yo no quiero compararme con Amarillos, pero sí quiero plantear en positivo qué es lo que queremos hacer nosotros desde Demócratas. No, y desde esa perspectiva estaba planteada mi pregunta, no buscando la disputa, sino que la diferenciación, ¿no? que es importante. En definitiva son propuestas, son ofertas de partidos que la gente, ¿verdad?, debe elegir, si es que son de su preferencia. Lo otro que le quería preguntar, senador Walker, es cómo separa en la práctica Demócratas, por ejemplo, en hechos prácticos. Hoy día tenemos la presentación de una importante reforma para los chilenos y las chilenas, que es la reforma de pensiones que ha anunciado el gobierno. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Les gusta? ¿Están de acuerdo en este modelo de un 6% 70-30? ¿Están de acuerdo en que eso se reparta a una componente solidaria? ¿O más lo ven como la oposición en que esto todo debería ir a las cuentas individuales? ¿Cómo ven la propuesta? Bueno, yo creo que en esto uno tiene que tener una buena disposición a legislar. Es inconcebible que primero se haya rechazado la propuesta de la presidenta Bachelet, que proponía algo similar con una distinción, porque la presidenta Bachelet decía, bueno, del aumento de la cotización de cargo del empleador, que vaya una parte a solidaridad intergeneracional, que significa mejorar las pensiones de quienes ya jubilaron, pero también que vaya una parte a cuentas individuales. Después apoyamos la idea de legislar de la reforma provisional, el gobierno del presidente Piñera, porque entendemos que uno nunca puede negarse a legislar. Y vamos a hacer lo mismo, probablemente con la senadora Rincón, respecto de este proyecto de reforma provisional, pero introduciéndole mejoras y perfeccionamiento. Desde luego, quiero plantear dos dudas, solamente para dejarlas arriba de la mesa, que la vamos a conversar con la ministra del Trabajo, Janet Jara, que ya sé que tiene muy buena disposición al diálogo. Nunca los proyectos además salen del Congreso de la misma manera como entran. Dos dudas que nos ha planteado la gente. De este aumento del 6%, un 70% va a ir a cuentas nacionales, es decir, se le va a reconocer en una cuenta a los trabajadores los aportes que han hecho, pero no van a cuentas individuales. No hay una propiedad de los ahorros previsionales. Y eso a mí me da la impresión, Gonzalo, que es contracultural.
y el gobierno se va a tener que hacer cargo de esa inquietud. Segundo, como aumentan los topes imponibles, tanto respecto del 10% como del 6%, va a bajar el sueldo líquido de aquellos profesionales, aquellos trabajadores que ganan más de 2 millones de pesos. Eso hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Entonces hay que ver de qué manera, en un escenario de alta inflación, de decrecimiento económico, el que baje el sueldo líquido de los trabajadores va a ser compensado. Y no solamente el día de mañana, sino que en el presente con el alza del costo de la vida y las dificultades Senador. económicas. Entonces, son dudas que planteamos arriba de la mesa para que el gobierno se haga cargo, que son temas que nos han planteado muchos trabajadores, muchos profesionales en estos días. Sí, ya se nos va el tiempo, vamos a tener más oportunidades, espero, de conversar este y otros temas, ¿no? Pero no hay ningún mecanismo ni sistema previsional que funcione bien si la gente no tiene pega. ¿Ah? O sea, aquel que goce de este u otro sistema previsional es el que tenga un contrato laboral. Y resulta que tenemos un problema no tan alto como el Perú, por ejemplo, que bordea el 50% la informalidad, pero acá ya vamos en el 30%. Ha ido paulatinamente incrementándose. Por lo tanto, ¿cómo se debe recoger esto también? ¿Y cómo se debe recoger en el contexto de una economía que no tiene muy buen augurio, por lo menos en el mediano plazo? Bueno, efectivamente, tenemos una situación compleja, muy complicada. La cantidad de empresas constructoras, por ejemplo, que es un sector que genera mucho empleo, que están en liquidación, es una cifra considerable. Y eso tiene un efecto en el empleo. Por eso le planteamos al ministro de Hacienda desde abril que tenía que haber un reajuste, un polinomio, reajuste de todos los contratos con el Estado, que son muy importantes además en dinamizar la economía, en generar empleo. Hay muchos proyectos de inversión que están paralizados, que están atrapados en burocracia. Entonces tiene que haber una agenda pro crecimiento y tiene que haber incentivos a la formalización. Yo dudo que si este 70% del aumento del 6% que va a cuentas nocionales finalmente produzcan un incentivo a la formalización, si el trabajador no percibe que esa mayor cotización va a sus cuentas individuales. Entonces, son parte de las dudas que vamos a plantear en este debate que se inicia con la mejor disposición a legislar, como lo hemos hecho en todos los gobiernos, porque si hay algo que está claro es que los pensionados no pueden seguir esperando. Muy bien, senador Matías Walker, gracias por esta conversación con Mega Noticias Alerta. Que tenga buena jornada. Gracias, Gonzalo. Hasta Buen luego. día.